Pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este espacio. Como ya les comentaba Daniel, vamos a hablar acerca del esgrima pre-Leckühner. Entonces, si ustedes están familiarizados con la esgrima histórica, especialmente con el Kunstfechten alemán, el gran referente siempre ha sido, pues, Johann Lichtenauer, ¿no? Que es quien nos da como toda la pauta de cómo utilizar la espada larga. Sin embargo, si no están tan familiarizados con la esgrima alemana, yo diría que existen tres instructores o tres maestros diferentes que son súper importantes en la esgrima alemana. Número uno, obviamente Lichtenauer, porque Lichtenauer es el que da paso a todo lo que conocemos con la sociedad de Lichtenauer, en la cual después los Marx Brothers se van a basar bastante. Obviamente esto lo sabemos a través de Paulus Kahl, que es quien nos presenta a través de su trabajo a la sociedad de Lichtenauer. Es el quien dice, yo aprendí de este maestro que fue alumno de Lichtenauer y esta es la sociedad de Lichtenauer, ¿no? Y esto se vuelve como un gran mito, una gran leyenda dentro de Alemania, al grado que maestros todavía como Joachim Meyer, 200, 300 años después, siguen mencionando el linaje de Lichtenauer o siguen basándose en sus enseñanzas para sus propios tratados, ¿ok? Podríamos discutir aquí durante horas la trascendencia y todo el contexto histórico, pero bueno, no tenemos ese tiempo, por lo tanto vamos al segundo instructor importante, desde mi punto de vista es Andreas Lignitzer, ¿ok? Lignitzer es el gran instructor desde el punto de vista del espada de Broquel, porque podríamos decir que una buena parte del Broquel de Lichtenauer específicamente se basa en lo que Lignitzer enseñó, se replica su enseñanza a través de los diferentes tratados. Es una enseñanza muy breve, pero muy importante. El tercer maestro dentro de la tradición de Lichtenauer sería Jude Ott. Jude Ott es el maestro de lucha. Entonces, en cada glosa que nosotros leemos de los tratados alemanes, de espada larga se menciona a Lichtenauer, de lucha se menciona a Jude Ott y de espada de broquel se menciona a Lignitzer. Además de que Lignitzer también siempre es mencionado con piezas de lucha y piezas de daga, ¿no? Pero estos son tres grandes maestros que todos los demás tratados van a estar mencionados después. El cuarto maestro es justamente Johannes Leckühner. Johannes Leckühner fue un maestro de esgrima, pero más que maestro, primero fue un monje. ¿Ok? Fue un monje que escribió un tratado para uno de los príncipes de Baviera. Y es muy interesante porque él realmente vivía enclaustrado. Entonces, no entendemos aún la relación que él tenía directamente con la esgrima o por qué escribe este tratado. A pesar de que en su introducción sí lo menciona, sí lo habla, no estamos completamente ciertos de qué relación hay ahí, ¿no? A diferencia de otros grandes maestros, como justamente Paulus Kahl, que quería o que trabajaba en la corte del duque de Baviera, o de Ringe, que hacía lo mismo, trabajaba para los duques de Baviera. No sabemos qué onda con Leckühner, por qué si ya vivía en el monasterio, decidió escribir este tratado para el príncipe de Baviera. Pero bueno, ¿por qué es relevante y por qué nombramos a esta conferencia esgrima pre-Leckühner? Porque justamente Leckühner es el gran referente dentro de la tradición alemana del combate con Messer y de hecho me atrevo a decir que el combate con espadas de una mano, solo que él es un poco más tardío. En el momento en el que ya se hacen muchas referencias a Lichtenauer, a Ott y a Liegnitz en diferentes tratados, Leckühner apenas va a escribir el suyo. Paulus Kahl ya había escrito cuál era la sociedad de Lichtenauer cuando Leckühner empieza a escribir su tratado. Entonces ya viene todo este linaje de grandes maestros que mencioné y Leckühner apenas empieza a escribir. Ahora, otra cosa muy importante es que Leckühner realmente reescribe lo que Lichtenauer había escrito y lo expande. Donde Lichtenauer tiende a ser como muy breve, Leckühner mete muchísimo más detalle. Vamos a decir que si la glosa de Lichtenauer es muy breve, un par de versos, y después viene la glosa de Ringe o de von Danzig, o de algunos otros maestros que son un par de párrafos, Leckühner va a expandirlo a 3 o 4 o 5 piezas diferentes, ¿no? De hecho, el tratado de Leckühner son los tratados alemanes más grandes y me atrevería a decir que el más grande escrito en 1400 o de 1450 a 1500. Ok, entonces Leckühner se vuelve el referente del combate con espadas de una mano, especialmente el Messer en Alemania. Y a partir de ese momento, como a Lichtenauer se le empieza a copiar por otros maestros como la base de la espada larga, Leckühner se convierte en la base del Messer. Y maestros como Joachim Meyer, 100 años después, más de 100 años después,
básicamente están replicando las enseñanzas de Lecuhner ya con el USAC o con otras armas. Entonces, se vuelve un gran referente, pero tenemos que entender que mucho de lo que él está enseñando viene directamente de la enseñanza de Lichtenauer. Simplemente lo codificó en armas de una mano e hizo algunas adecuaciones y en otras partes se expandió. Bien, entonces, en el Messer Pre-Lecuhner lo que vamos a hablar es justamente de todos sus maestros que estuvieron antes de Lecuhner, ¿no? Y por qué esto es importante. Pero antes de que procedamos a esa parte, hablemos de qué es un Messer. La pronunciación en alemán sería mesa. Generalmente en español no lo utilizo porque pues para nosotros una mesa es otra cosa, pero esa sería la pronunciación, das Mesa, ¿ok? La traducción literal actualmente es cuchillo y de hecho se sigue utilizando de esa manera, como un cuchillo. Y la profesión de aquellos que hacían cuchillos en la Edad Media era Messerschmitt. De hecho, al parecer, la familia de Meyer, que es muy famosa por el uso con el usaque y la espada larga, parece ser que eran parte de los gremios de los Messerschmitt durante la Edad Media. Bien, entonces, un Messer, ¿cuáles son las características? Apenas me lo preguntaban. Número uno, es un arma casi siempre curva. ¿Por qué digo casi siempre curva? Porque hay Langes Messer recto. Y normalmente es de una mano. Normalmente porque también hay lo que ahora catalogamos o clasificamos como Großmesser o gran Messer o gran cuchillo, que también se utiliza a dos manos, pero es básicamente una espada larga. Entonces, en la tipología más común vamos a decir que es un arma de un solo filo, eso sí es prácticamente universal, de un solo filo, normalmente curva y normalmente de una mano. Y lo que la va a diferenciar de otras armas, como el Bracamarte o como el Falchion, es la construcción en forma de cuchillo, ¿ok? Entonces, el pomo de una espada casi siempre va a estar remachado dentro, bueno, vamos a tener la espiga que entra dentro del pomo y se va a remachar, y después va a tener la cruceta. La construcción típica del Messer es que tiene estos remaches, entonces tienes las cachas junto a la espiga de la espada y tiene tres o cuatro remaches. De hecho, explicaba recientemente que su construcción es mucho más similar al de una katana que al de una espada, justamente por estos remaches, pero realmente pues un machete o un cuchillo serían lo más cercano a él, ¿ok? Entonces, típicamente se utiliza con una mano, pero también tiende a tener el espacio suficiente para meter media mano y normalmente va a tener este pequeño contrafilo en la punta, ¿no? Entonces tenemos un filo largo de un lado y un filo muy corto del otro lado y después lo que sería el lomo. Esa es la tipología de un Messer y como les decía, lo que lo va a diferenciar de otro tipo de espadas es la construcción mucho más similar a un cuchillo, por de ahí el nombre. Y lo que se piensa de la evolución del Messer es que realmente eran estos cuchillos de trabajo que utilizaban los vikingos, que son los sax, que también tendieron a hacerse más largos para combatir y después estaban los de trabajo. Lo mismo pensamos con el Messer, ¿no? Tenías cuchillos de trabajo o machetes, como lo entenderíamos actualmente, y después se empezaron a hacer más largos y más sofisticados para la guerra. La última parte, que es súper importante dentro del Messer, es que tiene el nagel. Entonces, normalmente una espada tiene únicamente su cruz. En algunas ocasiones tiene anillos para cubrir los nudillos. Y ya después vinieron los guardanudillos y los lazos. El Messer siempre va a contar con el nagel, o casi siempre va a contar con el nagel. Es una parte muy importante de la esgrima alemana, específicamente el combate con Messer. Y eso es justamente para poder hacer la parada con el agarre con pulgar, que es muy tradicional en la esgrima alemana, y además para poder detener de ese lado la hoja de nuestro oponente sin tener que girar hasta el contrafilo, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la formología, ¿cómo se dice formología? No? Morfología del Messer. Y ahora, Johannes Lecuhner. Ya más o menos les di una introducción, les decía que es un sacerdote que vivió a mediados de 1400, estuvo en un monasterio muy cerca de Múnich y de Nuremberg, en Alemania, y escribe este tratado, el arte del combate, con el Messer, que es súper extenso, muy, muy grande. De hecho, hay una traducción que les recomiendo del maestro Forgen. Está hecha al inglés, pero es una muy buena traducción y es un manual, desde mi punto de vista, muy, muy importante. Y como ya les comentaba al inicio, se volvió el referente de la esgrima con armas de una mano. Después de él van a venir maestros como Peter Falkner. Peter Falkner fue capitán de los Marx Bruder.
Y los Marx-Brüder eran el gremio más importante del esgrima en Alemania. Estaban sancionados por el imperio, por el Sacro Imperio Romano, por Federico III y su hijo Maximiliano. Entonces, imagínense que él es el capitán de los Marx-Brüder, es la figura más importante de la esgrima civil, si lo queremos ver de esa manera, en Alemania. Y todo su manual de Messer está basado en las enseñanzas de Lechugner. Y después, como les decía, probablemente el más conocido en nuestros tiempos es Joachim Meyer. Toda la enseñanza de Lussac de Joachim Meyer está basada en la enseñanza de Lechugner también. Algunas referencias de otras partes, pero básicamente todos ya tienden a decir, bueno, esto viene de Lechugner, o si no lo mencionan, pues sabemos que lo tomaron ahí porque las piezas son obvias, ¿ok? Hay otra en donde lo mencionan como Johannes Lepkomer, ¿no? Y se piensa que es exactamente la misma persona porque en la Edad Media no había como una ortografía específica de los apellidos, entonces tendían a cambiarlos y se piensa que es la misma persona y justamente en ese momento se le hace la referencia como como el autor original y simplemente se está transcribiendo. Entonces la trascendencia de Lechugner es probablemente muy grande, es muy importante dentro del esgrima alemán. Ahora, los tratados que existen antes de Lechugner son varios, aquí estoy mencionando solo algunos, hay un par más, pero no los incluí simplemente porque no los domino al 100%. Entonces vamos a hablar de estos que están aquí, que son con los que más tiempo he trabajado y de los cuales viene todo el análisis que les voy a estar presentando. El MS, el manuscrito 3227A, normalmente atribuido a Hanko Dobringer, atribuido incorrectamente. Antes se le llamaba el Codex Dobringer, porque pues es uno de los primeros nombres que aparece, pero aparece el de varios maestros más. A grandes rasgos es un comentario del Lichtenauer, hecho por diferentes maestros, más algunas técnicas agregadas. También se le conoce como el Hausuk Paul. Es un nombre que se le está tratando de dar actualmente, con el cual no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es simple terminología. Después, este es para mí uno de los más importantes, Albert Dürer Fechtbuch, Alberto Durero, como lo conocemos en Hispanoamérica. Uno de los pintores, si no el pintor más importante del Renacimiento germánico. Podríamos decir que es el Da Vinci alemán, ¿no? Y trabajó durante mucho tiempo para la familia Habsburgo y tiene un montón de trabajos muy conocidos y muy estudiados. Entonces es una de las grandes figuras del esgrima o del mundo histórico de la Edad Media que conocemos que está vinculado al esgrima, ¿no? Y tiene un par de tratados inconclusos ambos, pero bueno, muy importantes para lo que vamos a hablar hoy. El Glasgow Fechtbuch, que también está basado en las enseñanzas de Ringek, pero que es una versión diferente al Dresden, que es el más popular, en el cual también hay una sección específicamente de Messer, ¿ok? Y después tenemos a Paulus Kahl, que ya había mencionado anteriormente, también muy importante dentro de la sociedad de Lichtenauer, sin embargo, que como ya decía, no se homologa con lo que enseña Lechugner. Y después tenemos el Codex Wallerstein, uno de los tratados más antiguos que tenemos de origen alemán y que además no pertenece a la tradición de Lichtenauer. Y finalmente tenemos a Hans Talhofer. Lo interesante de Talhofer es que muchas veces tratamos de hacerlo embonar en la tradición de Lichtenauer cuando realmente no estamos seguros si enseña Lichtenauer. Sabemos que es alemán, sabemos que enseña una tradición muy similar a Lichtenauer, pero no tenemos la certeza de que fue parte de la tradición. Hay quienes dicen que fue contemporáneo de Paulus Kahl, hay quienes dicen que era su rival, hay quienes dicen que simplemente pertenecían a escuelas diferentes, que de hecho yo estoy de acuerdo con esa tesis. ¿Por qué? O hipótesis, porque los trabajos no coinciden al 100% con lo que se hace en la sociedad de Lichtenauer. Pero bueno, estos son algunos de los tratados de los que vamos a hablar, diferentes maestros, y comenzamos con el MS 3227A, el Codex Dobringer, y aquí solamente quiero hacer una mención bien rápida, porque la sección de Messer del Codex Dobringer es muy, muy pequeña, pero comienza con este verso, y dice, aquí comienza el combate con el Langes Messer, ya que la espada ha sido diseñada con base en el cuchillo, la palabra que se utiliza en el original es Messer. Quien quiera aprender a combatir con el Langes Messer debe saber que las bases y los principios de la espada larga corresponden al Messer. ¿Okay? Y esta es una tesis muy, muy importante. Y es que las armas están conectadas. Lo que les decía hace rato,
Lechner se basó en Lichtenauer. Entonces, modificó en algunos puntos muy específicos la enseñanza para que se adaptara correctamente al MESER, pero las técnicas son las mismas porque las bases y los principios son los mismos y esto va a ser muy importante para nuestra conclusión. Y esta es otra conferencia que tengo acerca de la interrelación que hay diferentes armas, ¿no? Y podríamos pasarnos horas discutiendo al respecto. Pero bueno, quería hacerlo muy puntual esta anotación. ¿Por qué? Pues porque de ahí partimos. Estos son los tratados más antiguos y nos los está diciendo. ¿Ok? Entonces no hay una gran diferencia entre utilizar la espada larga y utilizar el meser, simplemente hay que hacer adecuaciones específicas. Y esa será una de las razones por las cuales posiblemente los tratados antes del Lechner no enseñan meser de forma extensiva, porque están diciéndote, de la forma en la que utilizas la espada larga, vas a utilizar el meser también. Y aquí hay un par de piezas adicionales que tal vez no corresponden de la misma manera a la espada larga, que sería bueno que aprendieras. Esa es una de mis hipótesis, por las cuales los primeros tratados antes del Lechner no incluían tanta explicación dentro de las secciones de MESER. Bien, después, la siguiente parte de la tesis de la cual estoy trabajando, sobre la cual estoy trabajando, es que si ponemos atención a los diferentes tratados que se escribieron antes de Lechner, todos parten de técnicas muy similares. Lo primero que vamos a ver son las guardias básicas. En este caso podemos ver tanto a Talhofer, este es el Württemberg, como Paulus Kahl. Y este es uno de los trabajos que hizo Durero que quedaron inconclusos. Podemos ver que en el caso de Paulus Kahl y de Talhofer, ambos inician desde la misma guardia. Y los textos que vemos aquí, en los originales, nos dicen, esta es la guardia inicial, o aquí comienza arriba y aquí comienzas abajo. Entonces podemos establecer que las guardias iniciales son la guardia alta, lo que en Meser se llama Lugisland, o cuidando la tierra, o cuidando hacia la tierra, que es como una torre básicamente, y la guardia baja, que en la tradición de espada larga se le conoce como Nebenhut, o la guardia a un lado. ¿Ok? Entonces esas son nuestras primeras guardias. Dentro del Glasgow, el Glasgow no está ilustrado, así es que voy a hacer referencias a él, pero no puedo mostrarles ilustraciones porque no viene ilustrado. El Glasgow nos habla justamente de cómo empezar en guardias bajas para defender ataques altos. Eso lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, en la cual vamos a estar hablando de la defensa básica. Y después podemos ver que Durero incluye la misma guardia alta, porque es una guardia súper básica en cualquier sistema de esgrima, y la versión más alta, que es la que están utilizando tanto Talhofer como Paulus Kahl. Interesante es que Durero no incluye la guardia baja, incluye dos guardias más. Una es la guardia del buey, que dentro de la tradición de Meser se llama como guardia del toro, de Ishtia, y incluye también la guardia del arado o del jabalí, que se van a utilizar más tarde, pero que dentro del resto de los tratados no se mencionan o no se muestran de esa manera. ¿Okay? Pero podemos ver que casi todas las piezas, desde el punto de vista de Talhofer y Paulus Kahl, van a iniciarse desde estas dos posiciones, y en algunos tratados como el Wallerstein y el Glasgow, las variaciones del inicio de la posición son muy pequeñas, entonces podemos decir que estas son las posturas básicas para pelear con el Meser de acuerdo a los autores previos al Lechner. Después venimos con los tajos, y aquí vamos a empezar a ver en la sección de abajo primero los tajos bajos, que justamente se dan a partir de esta idea que el oponente me ataca con fuerza desde arriba y yo voy a venir con un movimiento ascendente desde la guardia baja a buscar su brazo. Los tajos son probablemente la parte más importante del combate con Meser pre-Lechner, y esto es importante, ¿por qué? Porque actualmente hemos generado una idea ficticia de cómo tendría que ser un combate en la Edad Media. Y tendemos a pensar que si los enganches, que si deberíamos hacer las rotaciones aquí y acá, que si, ¿por qué no vemos más técnicas históricas dentro de los torneos? Y siempre estamos viendo el golpe directo a las manos, que en inglés llamamos el hand snipe. Bueno, la realidad es que porque es una técnica muy práctica. Y cuando estás en la vida real es una técnica que va a terminar el combate muy rápido. Y aquí tenemos la muestra, o sea, de las técnicas más comunes y más utilizadas dentro de estos tratados que no están tan elaborados o tan decorados como los de espada larga, podemos ver que son las técnicas iniciales, el ir directamente por las manos. En el caso de Paulus Kahl, esta es una cuestión bien interesante, porque tanto Codex Wallerstein abajo, como Talhofer abajo a la derecha, nos dicen cuando te ataca tú defiendes y puedes ir por la mano. En el caso de Paulus Kahl arriba, nos va a decir, tú vienes al primer enganche, que son las dos espadas arriba,
y después vas alrededor y le pegas en la mano por afuera, o te quedas por adentro y le pegas en la mano por adentro. Esta pieza específicamente de Codex Wallerstein hace algo muy similar y muy interesante también, y es que tu oponente te ataca y tú paras y después empujas para que tu oponente golpee del otro lado y entonces vienes a cortar el brazo, ¿no? Pero podemos ver cómo es una estrategia súper común. Hay un par de ilustraciones más que no incluí, una en Alberto Durero, en la cual alejas el cuerpo mientras estás cortando el brazo de tu oponente. Cuidas la distancia, evitas que se acerque, vas directo a la mano, le das en la mano de forma efectiva y terminas la pelea sin arriesgar demasiado tu cuerpo. Otro dato muy interesante aquí es que cuando estudiamos sistemas vivos similares al Meser, y en este caso me refiero al cáliz específicamente filipino, y estamos realizando algunas investigaciones para encontrar el vínculo que hay entre la esgrima filipina que se generó a partir de la influencia española con la esgrima alemana y la esgrima y la destreza, pero ese es otro tema. Podemos ver que muchos de sus ataques iniciales son a las manos. Además, tenemos que considerar que los machetes, los bolos filipinos, pues no tienen la guardia. Sin embargo, en varios tratados vemos que los mesers tienen guardias muy pequeñas, ¿no? Entonces, sabemos que esto es una tradición viva, sabemos que se sigue practicando y que es una técnica muy, muy efectiva y que los maestros pre-Lekyuhner te decían, mira, está fácil, ve y dale una mano, termina la pelea pronto. Ahora, antes de ir a la siguiente parte, una mención más es que tenemos algo que se llama el Strong Parry, ¿ok? El Strong Parry se realiza, aquí lo vamos a ver, o la defensa simple. El Strong Parry o la defensa simple es un término que tomamos del Codex del Glasgow. Y justamente dice, vamos a hacer la defensa simple. Tú inicias con tu espada abajo y cuando tu oponente te ataca, tú vas a subir y te vas a defender. En esta guardia que posteriormente me va a llamar el bogen o el arco. Y a partir de ahí, o vas a salir con una defensa triangular y le pegas en la cabeza, o vas a realizar diferentes técnicas de control de la mano de tu oponente. ¿Okay? La defensa simple también la encontramos en diferentes tratados. Entonces, podríamos decir entonces que partimos de la guardia baja en contra de la guardia alta, mi oponente me ataca y yo puedo simplemente subirme, mecer y defender en esta posición para sacar varias de las técnicas que vamos a ver más adelante. O la otra opción es que cuido mi distancia y voy directamente a cortar las manos. Básicamente sería la distancia larga a las manos, la distancia media al enganche, pero siempre en esta guardia, en la defensa simple o defensa triangular, que me va a permitir hacer varios movimientos. Y la tercera acción defensiva inicial que vamos a ver es la defensa invertida, que estamos viendo aquí en Talhofer. Lo que se hace es que en lugar de defender con el filo, se defiende con el plano, como estamos viendo ilustrado acá, y el nagel es el que hace el trabajo de enganchar la hoja del oponente en esta posición. Esta guardia es muy importante para hacer sucesiones como las que estamos viendo abajo, en las cuales hacemos lo que categorizamos ahora como el gancho con el pomo. Defiendo la hoja de mi oponente que me está golpeando al lado izquierdo, uso mi nagel para abrir su hoja y de inmediato entro a enganchar su mano con mi pomo y a partir de ahí puedo hacer varias técnicas. Puedo hacer este derribe que nos presentan tanto el Wallerstein como Durero. Ahorita voy a hablar un poco de esa relación. O esta que de hecho encontramos en Pauluscal, que encontramos en Ringek, que la encontramos también aquí en el Codex Wallerstein. Defiendo y engancho. Entonces sería la siguiente categorización que utilizamos para el Meser pre-Lekyuhner. Defensa simple, de mi lado izquierdo, cuando no estoy utilizando el bogen. Como no se nos explica en los diferentes tratados cómo utilizar la defensa simple, yo parto de dos teorías. Número uno, vengo desde abajo y al final giro mi mano para defender, o inicio, en caso de que yo esté iniciando también en guardia alta, al igual que mi oponente cuando él ataca, yo entro en una especie de Schildhau y defiendo con el plano utilizando mi nagel y a partir de ahí dejo pasar y hago la entrada para controlar la mano de mi oponente, ¿no? Esta sería nuestra tercera categorización. La cuarta sería la lucha cuerpo a cuerpo. Y aquí también la vamos a dividir en tres partes. La primera parte son los controles a las muñecas y los desarmes, ¿no? Porque consideramos que existen tres distancias en la lucha. La larga que me permite agarrar la muñeca de mi oponente, la media que me permite hacer contacto con su codo y la corta que me permite hacer contacto con su hombro. Entonces, estas técnicas las estamos categorizando a partir de la idea que requieren la distancia más larga. Controlar la muñeca de mi oponente o, en todo caso, su pomo, que quedan básicamente
a la misma distancia. Y varias de estas también surgen de esta idea de venir de la defensa simple, dejar pasar la hoja de mi oponente, como es el caso que estamos viendo aquí en el Wallerstein. Defiendes, dejas pasar su hoja, capturas su muñeca, la bajas y golpeas directamente a la cabeza. Es muy interesante porque esta técnica nos las presenta el Codex Wallerstein. Y esta otra técnica que es por el otro lado, aquí sí tienes que venir en defensa baja, en la del Strong Parry, en el Simple Parry, y después capturar por adentro y jalar hacia afuera. Entonces es el control exterior y el control interior de la muñeca. Ambos terminan con la misma idea, un golpe a la cabeza de tu oponente. Ahora, ¿por qué me parece muy interesante? Porque más adelante, Durero, que está copiando al Wallerstein, pero que también aparece después de Paulus Cal, porque Durero vivió hacia finales de 1400, presenta ambas técnicas en su tratado. Este de aquí abajo que estamos viendo es el tratado de Alberto Durero. En el caso de él, aquí está presentando un desarme que en el Glasgow también se muestra, y el Glasgow dice, defiendes el ataque de tu oponente, ve a capturar su pomo y jala para hacer el desarme, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el caso de Alberto Durero aquí abajo. De ahí se va a hacer el desarme y después puedes venir a contraatacar. Entonces, dentro de la lucha cuerpo a cuerpo, sería nuestra primera categorización de las técnicas que están antes del Equipner. Controla de la mano es lo que tienes más cerca, y a partir de ahí simplemente o lo desarmas o sacas su mano armada de combate y contraatacas con tu otra mano. La siguiente, ya es de las más interesantes porque la encontramos en todas partes que se utilice espada en la mano, le vamos a llamar el overhook, ¿ok? El overhook o el gancho por arriba es una técnica que se realiza a partir del strong parry normalmente, y después mi mano va a venir por abajo a envolver la mano o el arma de mi oponente para después poder contraatacar. Bien, pero existen variaciones, hay diferentes variantes de estas. Las dos más básicas nos las presenta justamente Talhofer y nos dice, una vez que has hecho el overhook, ve y pégale en la cabeza, que es lo que estamos viendo aquí. En la otra te dice, ok, si no fuiste, si tus manos se invirtieron y tu espada sale por abajo, tócalo en el abdomen. Esta variación de golpear por arriba también es presentada por Paulus Cal. En el caso de Wallerstein, presenta el overhook, pero lo presenta de una forma muchísimo más sofisticada, y de hecho esta es mi presentación favorita del overhook. Sin embargo, es la más difícil de ejecutar. Requiero envolver el brazo de tu oponente y envolver tu mano alrededor de su brazo para amenazar el cuello. Me parece una técnica muy bonita, pero muy rebuscada, que difícilmente vamos a ver en combate. Pero la idea es que vean cómo los diferentes tratados de los que les estamos hablando nos presentan las mismas ideas. De este lado estamos viendo a Paulus Cal, y en el caso de Paulus Cal, él presenta la técnica de Talhofer de desde arriba y después te dice, y este es el contra al overhook. Y básicamente es sacar el brazo por detrás del oponente, utilizar en media espada el agarre y presionar la garganta de nuestro oponente para separar el agarre y quitarnos de encima. También se puede terminar con una especie de derribe. Si no mal recuerdo, hay una parte en la que dice, y si has hecho esto, después puedes llevarlo al piso. Entonces, el overhook es uno de los grandes bloques que encontramos en los diferentes tratados. Finalmente, la tercera etapa de la lucha cuerpo a cuerpo que vemos en estos tratados es el uso de la media espada. Si no están familiarizados con el término de media espada, es sujetar la hoja por la mitad con la mano izquierda, como estamos viendo en todas estas ilustraciones. Una pregunta que nos hacen normalmente es, ¿te cortas? No, no te cortas si agarras bien el arma. Si la agarras con miedo, te vas a cortar. Y de hecho, los invito a ver un video que tenemos en nuestro canal de YouTube que se llama si es buena idea agarrar el cuchillo por la hoja, y explicamos justamente cómo funciona este tipo de agarres. Lo interesante es que casi todas las técnicas que vemos en media espada ya vienen directamente del Wallerstein. Ni Paulus Cal ni Talhofer incluyen técnicas de media espada en su sección de Messer, pero el Wallerstein sí lo hace, y bastante. Tiene 4, si no mal recuerdo, aquí estamos viendo 3. La primera que vemos en esta sección es un desarme. Se hace la defensa y después se entra con el pomo a desarmar al oponente. La segunda que estamos viendo es un derribe. Cuando se amenaza al oponente y el oponente rechaza, vamos a sujetar con el pomo y lo vamos a derribar. Y la tercera es otro derribe, amenazamos con punta, y si nos tocamos, sujetamos por el cuello y hacemos un derribe. Ahora, algo interesante que podemos ver en la imagen del medio
Eso son las correspondencias que hay entre el trabajo del Codex Wallerstein con el trabajo de Durero. Y Michael Chidester, que es quien lleva Wittenauer en Estados Unidos, ha llamado esto el grupo de Nuremberg o la tradición de Nuremberg, algo que no está 100% probado, pero que estas son claras evidencias de la influencia que hay. Durero pasó mucho tiempo en Nuremberg en su vida adulta porque era la capital imperial y, como les decía, trabajó para los Habsburgo. Y entonces podemos ver la clara referencia o la clara influencia que hubo dentro de sus trabajos del Codex Wallerstein. Seguramente tuvo acceso a uno de los originales. Y podemos ver cómo esta técnica aquí de la entrada con la media espada para hacer derribe es después mejor ilustrado, obviamente, por Alberto Durero en sus sketches, porque esto ni siquiera era un tratado como tal, eran sketches que él estaba realizando, y después podemos ver el mismo desarme que vemos en el Wallerstein, lo vemos aquí en Durero. Entonces, la sugerencia es que si ustedes van a trabajar con el Wallerstein, y por ahí hay algunos instructores que lo están haciendo, les recomiendo que vayan a revisar el Durero, porque el Durero les va a dar mejores ilustraciones que el Wallerstein, porque el Wallerstein fue ilustrado a finales de 1300, mientras que Durero, con toda la técnica del Renacimiento alemán, habiendo estudiado perspectiva en Italia, los reilustró para 1500, y a pesar de que no tienen la descripción que sí tienen los tratados originales, tienen una muchísimo mejor ilustración. Y ahí podemos ver la correspondencia que hay. No solo está aquí, está básicamente en todo el tratado, pero eran un par de ejemplos que quería que vieran. Y bueno, aquí les presento el trabajo que realicé hace algunos años, cuando empezaba yo justamente a clasificar. Yo no quería empezar con el CubeNet porque era un meser es un tratado muy extenso, y en ese tiempo estábamos trabajando justamente con Ringek, en entender a Ringek, en interpretar a Ringek, y como ya mencionó Daniel, también en traducir a Ringek. Entonces, no quise empezar con el CubeNet porque era un tratado muy extenso. Lo que hice fue categorizar las diferentes técnicas de todos estos tratados, que eran mucho más simples, porque cada tratado presenta 4, 6, 8. Me parece que el más grande tiene 12 técnicas, que es el Glasgow. Y empecé a estudiarlos y me empecé a dar cuenta justamente de todos estos links que les acabo de presentar, ¿no? Y entonces lo ramifiqué justamente en eso que les acabo de presentar, los rechazos, el simple parry, el inverted parry. El commendable parry es algo que presenta el Glasgow que es muy similar al simple parry. Se llama commendable, la traducción en inglés fue commendable, porque es muy fuerte. Entonces te recomendamos que lo hagas porque es muy fuerte. Y después esta es una técnica solitaria que aparece en el Glasgow, que es el Mittelhau, y cómo utilizarlo para defender el ataque de un oponente que nos ataca con fuerza. Entonces, estas quedaron categorizadas como los rechazos. Después tenemos los tajos que les presentaba al inicio, el tajo desde abajo de Talhofer, el de la muñeca que también el Glasgow hace algo muy similar. Y esta técnica es muy interesante porque si tienen un background en esgrima japonesa, es muy común que les enseñen cómo utilizar la katana y desenfundan, y la idea es que puedan hacer un corte directo al ataque de su oponente mientras desenfundan. Lo que es súper interesante es que esa misma técnica es presentada en este manual Glasgow, en la sección de meser, y dice: si tu oponente te está atacando con un arma pesada, un martillo o algo similar, y tienes guardado tu meser, desenfunda hacia arriba y corta su mano, ¿no? Entonces, es una técnica universal. Después, lo que van a ver aquí en los colores son las correspondencias entre diferentes tratados. Es el mismo corte, pero realizado en Paulus Cal y en Alberto Durero. Lo mismo aquí, el mismo corte realizado en Wallerstein y en Durero, y después el mismo realizado en Cal y en Durero, y finalmente el que les decía, Durero alejando la mano y contraatacando con un tajo al brazo del oponente. Entonces, esas son las diferentes técnicas que encontramos en los diferentes manuales relacionados a los cortes. El inverted parry, lo que les decía, defiendo con la mano invertida y después voy a enganchar la mano de mi oponente. Todas las versiones de los overhooks, el de golpe por arriba, estocada por debajo, el que va alrededor del brazo del oponente, una versión ligeramente diferente del Glasgow, y finalmente el contra de Paulus Cal. Y después dividimos la sección de lucha, además de los overhooks, en dos o tres partes, que son los desarmes que les explicaba desde el pomo, los controles de muñeca que ya vimos, y finalmente las técnicas de media espada categorizadas en dos partes, aquellas que solamente son desarmes o controles del oponente, y aquellas que son todos los derribes. ¿Okay? Y de esa forma fue que categoricé originalmente toda la esgrima de Messer Frele-Kühner y establecí los vínculos de los cuales les acabo de hablar en los minutos anteriores.
Ahora, vamos a la parte con la que quiero cerrar esta ponencia y es decir, ¿es esto esgrima común? La respuesta podría ser sí, pero tendríamos que partir por definir qué es esgrima común. Tanto los alemanes como los españoles utilizan esta forma un poco despectiva de referirse a aquello que no eran sus artes codificados, ¿no? Los alemanes decían, esto es el arte del combate, el Kunst des Fechtens, y lo hemos enseñado de forma secreta de generación en generación, y todo aquel que no conoce nuestro sistema es un esgrimista común. En el caso de los españoles decían, esta es la verdadera destreza, y aquel que no utilice los principios de la verdadera destreza es un vulgar, y entonces practica destreza vulgar, ¿no? Lo que me interesa y lo que me llama la atención de todos estos tratados es que podrían, tanto el Wallerstein como Durero, como Talhofer, podrían entrar directamente en la esgrima común porque no tenemos forma de vincularlos directamente a Lichtenauer, mientras que el Glasgow y Paulus Kahl sí podrían entrar dentro del sistema de Lichtenauer porque son comprobados tratados que pertenecían al sistema. Sin embargo, todas estas técnicas que tienen a ser muy simples y muy sencillas y que podemos ver incluso de gente con poca experiencia, nos pueden dar una muy buena idea de cómo era el esgrima común dentro del sistema, dentro de Alemania, fuera del sistema de Lichtenauer. Y aquí hay tres referencias que se hacen de los tratados a los esgrimistas comunes. Dice el Codex Dobringer, solo hay 4 posiciones, que se refiere al tejado, al buey, al arado y al loco, y dice, en ellas permanece y huye del común. Básicamente, solo utiliza estas 4 guardias, las otras guardias solamente las utiliza la gente común. Después, en el Dresden, Reinecke dice, el golpe o estocada del búfalo que solo se apoya en la fuerza. Era otra característica del esgrimista común. No usaba técnica, utilizaba la fuerza para dominar. Y finalmente tenemos el CGM 582, que es justamente el Tratado del Arte del Combate con el Messer de Lequeugner, que nos dice, el golpe de la ira es muy bueno, pero no es nada más que un simple golpe de campesino, refiriéndose a que cualquier persona te va a atacar desde ahí, como es representado en todos los tratados al decir, tu oponente va a iniciar arriba, te va a atacar con un ataque fuerte por arriba, y tú tienes que hacer este tajo, esta defensa, este gancho. Casi todas las técnicas están diseñadas para contrarrestar el simple golpe de campesino, que solamente se realiza con la fuerza, ¿ok? Entonces son diferentes referencias que tenemos a quién era el esgrimista común, y a mí me parece, y por eso me parece tan valioso hacer este análisis, que estas son muy buenas fuentes para darnos una idea de qué era lo que consideraban esgrima común. ¿En qué otra cosa baso mi hipótesis? En Latinoamérica aún tenemos una tradición, si le podemos llamar de esa manera, viva de combate con machete. En algunos países, sobre todo centroamericanos, no es raro ver que la gente aún los utilice para defenderse. Y si nosotros nos podemos analizar videos de esas personas o de las personas en Filipinas que también todavía los utilizan en algunos momentos, podemos ver cuáles son los movimientos más típicos y cómo de hecho corresponden a muchas de las descripciones que hacen los maestros alemanes de qué es un esgrimista común y algunas de las técnicas que vimos ahora, ¿no? Ataques muy amplios, desde muy lejos, siempre en una distancia larga, nunca vemos nada súper sofisticado como un enganche y una rotación, simplemente atacar al oponente en la mano o en la cara y defendernos mucho con nuestra distancia para que nuestro oponente no nos pueda golpear, ¿no? En muchas ocasiones se depende mucho más de la fuerza que de una técnica limpia y demás. Entonces, me parece que esta es una muy buena introducción para entender desde los manuales a qué se referían como esgrima común, considerando que varios de estos manuales no pertenecían a la tradición de Lichtenauer. Y bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. De parte de Krieger Escola y sus filiales, les doy las gracias y pues Daniel, abro la sección para cualquier pregunta que puedan tener. Excelente, muchas gracias Arturo por tu presentación, estuvo muy interesante, muy fantástica. De hecho, bueno, traje mi Messer acá como para que, que un poco, eh, también hemos practicado Messer acá en Valdivia, así que está el interés, de hecho tenemos el librito de Johannes, el librito le digo de forma irónica de Johannes Lecougner, Sí, eh, así que claro, están ganas nos faltan de la práctica y bueno, se extraña un poco, exactamente, así de sí, grueso. chiquito. Mira, si no lo matas con el meser, le tiras el libro en la cara y se muere. Claro, básicamente. Bueno, pero está muy interesante lo que colocaste. De hecho, me recordaste cuando mencionaste a Talhofer
esta polémica reciente con el maestro Berthold, que está muy curiosa también. ¿Te acuerdas del elemento que el Tarhofer se descubrió hace poco, que fue humillado por otro maestro alemán? Ah, ya, sí, sí, sí. Fue bastante interesante. Bueno, Sí, vamos a abrir la sección de preguntas en el chat, por favor, para quienes puedan hacer sus consultas en esa dirección. Unos comentarios iniciales, yo creo, mientras esperamos que escriban en el chat, sería comentar, bueno, los elementos de Albrecht Dürer, o Durero, como mencionas tú. sí. eh, Había visto elementos bastante curiosos dentro de esa sección, incluyendo una sección de Daga Rondel con Messer, y que Puede creo ser, que no sí. tiene no hay ningún otro tratado que tenga esa sección ni con esa combinación de armas, lo cual llamó Sí. mucho la atención la primera vez que lo descubrí. Sí, fíjate que es una de las secciones más interesantes. Le dediqué un par de meses, hace algunos años, específicamente a estudiar esa porque eh, las posturas en las cuales se está terminando parecen ser muy raras. Hay una interpretación hecha por unos chicos, no recuerdo si son eslavos o si son italianos, pero tiene un par de videos muy interesantes en cuál es su interpretación de cómo se llega a esas posturas, que de hecho solamente son 3 ilustraciones, si no mal recuerdo. Pero después trabajando con Fabricio Mansur, que es un gran instructor de esgrima filipina y que de verdad la sensibilidad que él tiene para utilizar el doble arnés, o sea, ya sea doble machete o machete y daga, está en otro nivel. Sí se los puedo compartir de esa manera, está en otro nivel. Y en algunas técnicas que él hacía, yo le mostré, yo le dije, mira, ¿qué está pasando aquí? Y los vio y me dijo, a ver, lanza este ataque, hizo un par de movimientos y quedó prácticamente igual que en la imagen. Y fue así de, ok, eso está muy interesante, ¿no? Y después ya cuando empezamos a trabajar la esgrima de sidesword con daga, como la presenta Meyer, por ejemplo, que sí tiene varios movimientos medio extravagantes en los cuales defiendes con la sidesword, entra tu daga, después te envuelves, terminas en una posición medio enredada, creo que nos puede dar un poquito de luz de qué es lo que Durero estaba tratando de mostrarnos, ¿no? Porque sí es muy oscuro al decir, no hay texto y te pongo 3 ilustraciones medio al azar, con la daga medio cruzada, la mano por acá. Creo que tendría que hacer un trabajo de volver a revisarlas después de tantos años, porque cuando las revisé la primera vez era como, cómo entendía yo la daga todavía no era muy preciso, pero creo, y aquí cayendo en el Frog DNA un poquito, sí vale mucho la pena trabajar. Si tienen y si les digo, un buen instructor de esgrima filipina que sepa utilizar los dos arneses, sí nos puede ayudar a traer un poquito más de luz a este tipo de técnicas tan crípticas que encontramos en algunos tratados. Bastante interesante lo que da para estudiar el tema. Este elemento de la esgrima común igual me llama mucho la atención. Le quería comentar algo, ya que voy a leer al tiro las preguntas. Sí, Eh, Respecto al Messer en sí, bueno, no sé si específicamente el diseño del Messer de Coubertin, pero tiene un mango alargado, y esto también lo he visto en algunas secciones de Messer, que de repente el sí, mango parece ser un tanto más largo que en un sí, arma corta. Entonces esto me hace pensar que esto podía utilizarse en distintas posiciones de agarre, o incluso, que lo he visto en soluciones burdas utilizadas de repente en otros elementos de ficción, que si hay suficiente espacio se mete una segunda mano como de claro. manera improvisada. Sí, ¿Qué has descubierto en investigaciones de eso? sí, mira, hay dos cosas muy importantes aquí. Una, el largo del Messer no implicaría la necesidad de tomarlo con las dos manos, sin embargo, el largo del mango sí te lo permite. Si lo pensamos desde el punto de vista de la katana, es muy similar. Una katana pesa 1 kilo y mide 1 metro. Entonces, realmente es un arma que se puede utilizar fácilmente con una mano. Pero sí te da ciertas ventajas de utilizarlo con las dos manos. Entonces, se puede hacer, definitivamente se puede hacer. Creo que el alcance no te da ni sería ideal hacerlo, pero sí se puede. Sin embargo, la interpretación que más entendemos y que más aceptamos en por qué siempre tenemos como esa media mano extra, como fuera en una mano y media de espada larga, es justamente para hacer este tipo de acciones de las que hablaba al inicio, ¿no? Tú vienes a parar en lo que sería similar a un Schildhau con tu plano y recibes el golpe en el nagel, y después metes tu mano, y el tener estos 5 centímetros extra entre tu mano y el pomo te da mucho mayor facilidad de enganchar la mano de tu oponente y realizar diferentes palancas.
que con un arma de media a corta, como tienen a hacer estos Messer, es muy valioso el tener esa distancia, o sea, el poder, o sea, tú vas a pasar rápidamente del golpe a la lucha y el tener esos centímetros extra te da muchísima ventaja para controlar a tu oponente. Y cuando utilizas Messers como el que les mostraba de alguien al inicio, que no lo tiene y que el pomo está muy pegado a tu mano, se te dificulta bastante hacer esas técnicas. Entonces yo creo que va más de la mano con decir, es un arma de medio alcance que te va a llevar a luchar muy rápido y que ese extra te va a dar un agarre muy bueno. Ahora, una recomendación, si les interesa el Messer, trabajen mucho daga rondel, pero cuando ustedes empiezan a hacer las técnicas de parada y enganche con la daga para jalar a su oponente, van a entender la mecánica del Messer cuando voy alrededor. Esta técnica, el Küchner le llama el Überlaufen, correr desde arriba. Corres por arriba y enganchas utilizando tu extra que tienes aquí, es una gran ventaja. Yo pienso que esa es la prioridad que se le da para que tengan justamente, como decías, ese largo extra en el mando. Ya, excelente. Mira, Agustín nos escribe una pregunta ahora. Sí. Arturo, muchas gracias por la presentación. ¿Considerarías estos manuales como un punto de partida para enseñar Messer en EMA o los mantendrías como contenidos separados de los manuales posteriores? Creo que tengo 2 o 3 respuestas para esa pregunta. ¿Ok? Cuando yo inicié, y como historiador tiendo a ser un poco purista, no me encanta combinar las técnicas, y cuando lo hago sí soy muy claro, decir esto viene de acá y esto viene de acá. Entonces, si yo quiero enseñar el sistema, pienso que el Küchner, o al menos abordar el Messer desde Lichtenauer, que fue lo que hizo el Küchner, es lo mejor, porque les estamos enseñando un sistema completo y comprensivo, desde cómo pararte hasta cuándo quitarte, y los golpes maestros y demás. Entonces, desde el punto de vista sistema, yo los mantengo separados de los manuales. ¿Okay? Yo digo, esto es Lichtenauer, esto es Le Küchner, y estas son las otras fuentes. Ahora, lo que nosotros hacemos acá en Krieger Escola es que nuestros alumnos tienen que pasar por el proceso general, vamos a decirle así, y aprender todas las técnicas que pertenecen a Lichtenauer que Le Küchner tomó, y después les decimos, este curso es específicamente Talhofer, este curso específicamente Wallerstein, o este es el curso específicamente de Messer, en el cual se combinan estos diferentes tratados que tienen todo esto en común, como se los acabo de presentar a ustedes. Como un punto de partida para enseñar, me parecen excelentes. Cuando vamos a hacer una presentación, voy a dar una clase muestra, normalmente tomo algunas de estas técnicas porque son muy simples. O sea, si tú le vas a dar una clase a alguien que en su vida ha tomado una espada, y tú le dices, mira, te vas a parar aquí arriba, ¿sí? Sí. Ahora, le vas a pegar aquí en la cabeza, ¿sí? Sí. Ok, eso es un movimiento súper básico. Y al otro le vas a decir, te vas a parar acá abajo, un pasito para atrás, defiendes y ya lograste tu primer ataque, tu primera defensa. Bravo, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Ah, pues, o lo estocas aquí, o lo abrazas acá. Entonces, puedes armar una clase básica, muy dinámica, a partir de estos tratados. Y entonces, sí, todo el tiempo para nosotros, este es como una pequeña carta de presentación. Utilizar Talhofer, utilizar Wallerstein, utilizar Paulus Kahl específicamente en Messer como una carta de presentación de esto es Jima con espada de una mano, para que sepas de qué se trata y no se te haga una clase aburrida, me parece fantástico. Y si mis alumnos ya están bien entrenados en el uso de la espada larga o de la espada, y solamente quiero que entiendan cómo funciona el Messer, únicamente les voy a presentar este bloque para que entiendan cómo se usa el Nagel, cómo se hace lucha cuerpo a cuerpo con Messer y demás. O sea, ya nada más vas a los específicos. Entonces, esas serían mis 2 respuestas. No los combino porque son sistemas diferentes, pero sí los utilizo en momentos puntuales para que entiendan perfectamente el Messer más puro, vamos a decirle así, tal vez porque es antes de que fuera mezclado con la tradición de Lichtenauer. Excelente. Vale, mira, escribe Froilán acá también. Sí. ¿Cuál sería una o varias diferencias entre las posturas de Messer y algún otro sable más oriental? Oriental. Ok. Aquí hay un montón de datos importantes que la ponencia era Messer pre-Küchner y no Messer morfológicamente, pero que ahora nos da para poder tocar, ¿no? Gracias por la pregunta, Froilán. Saludos hasta allá, hasta León. Número 1, el Messer se piensa, y específicamente el Dusak, más el Dusak que el Messer, que lo tomamos de los turcos. Que los austriacos, al tener interacciones, porque de hecho la palabra Dusak viene de Teshak, y al parecer es una palabra checa, ¿ok?
Al parecer en estas guerras que tuvimos con los otomanos, sobre todo en las fronteras de Hungría y de Austria, empezamos a entender cómo utilizaban las armas curvas y las empezamos a adaptar, ¿no? Y al parecer de ahí viene el Dusak. Bueno, entonces, ¿cuáles serían algunas diferencias de las posturas del mes y algunos sables más orientales? La respuesta más directa sería la punta no va al centro todo el tiempo. Porque si ustedes estudian el sable como tal, el sable normalmente lo vamos a ver partir de dos posturas, la postura abajo y la postura arriba, y aunque sean curvos, la punta va adelante. De ahí vas a sacar tus golpes circulares desde cualquiera de las dos, lo que se tiende a hacer en el sable, mientras que el Messer constantemente utiliza la punta fuera del centro. ¿Ok? Entonces en el Messer muchas veces vamos a ver que se inicia arriba o que se inicia atrás, algo que con el sable difícilmente sería. En algunas interpretaciones del sable polaco sí ponen el sable atrás, pero no estamos completamente seguros que sea correcto, ¿no? En todo lo que está codificado el sable, la punta va al centro. Y quizás esa sería la única, Froilan, diferencia de decir, la punta en el Messer no siempre va al frente y en el sable la regla normal es que la punta vaya adelante. Porque fuera de eso, tú en el sable escocés, por ejemplo, tienes guardia colgante, nosotros le llamamos guardia del buey. Tienes la guardia exterior, nosotros le llamamos guardia del jabalí. Tienes punta larga, nosotros le llamamos punta larga. Entonces, no, una cuestión importante es que, por ejemplo, esta postura para la defensa baja en los sistemas, en la mayoría de los sistemas alemanes no se usan, exclusivamente lo vamos a utilizar en el Glasgow, que sí te dice, esta es la defensa triangular contra la estocada. Entonces, en realidad, casi cualquier postura que veas en sable se utilizó en Messer. Ok. Bueno, voy a hacer un comentario adicional mientras esperamos alguna pregunta. Bueno, yo estuve estudiando hace poco, o revisitando en realidad, el manual de Joachim Meyer. Bastante bueno, útil que hayas podido hacer este comentario con el Dusak. Me parece interesante que el Dusak pareciera ser y no ser un Messer, en el sentido de que si bien pareciera estudiarlo y servirse de él, un video en el que Nick Thomas hablaba de la Historical Fencing Academy parecía compararlo más con una suerte de sable o más, incluso más parecido a un cutlass, porque mostraba empuñadura de un original que tenía una empuñadura muy parecida al tipo Sinclair y un anillo de pulgar específicamente para posicionar la mano. Entonces los comparaba incluso con sables de esa época, y hay gente que en la época les decía que eran sables a la usanza alemana o con la guarnición alemana, que era como empuñadura como de canastillo que se utiliza. ¿Qué sabes? Ok, perdón, te interrumpí. No, era que manejaba o que conocías un poco de eso, como para aclarar un poco esa duda. Claro, mira, aquí le voy a ir reforzando lo que dijo Caledonio. Acá tenemos el arte del combate. Y la cuestión con el Dusak, por si no están familiarizados, no sé que también se alcanza a ver ahí la ilustración, pero bueno, la cuestión con el Dusak, Daniel, es que es un arma de muchos años, ¿ok? Si nosotros pensamos en el Messer como el cuchillo, podemos decir 1300, 1400, ¿no? Pero para finales de 1400 e inicios de 1500, el Dusak ya se empieza a utilizar, ya se empieza a mencionar y se empieza a dejar de utilizar el término Messer. Pero se sigue utilizando más o menos hasta 1700. Entonces estás hablando de 200, 300 años de evolución. Los primeros Dusaks, y te digo que la palabra viene de Teshak, y es muy interesante. Aquí en México nosotros tenemos una danza que se llama la danza de los machetes. Y literalmente salen a bailar con machetes y las mujeres bailan y los hombres van utilizando el machete para bailar dentro de la danza. Bueno, los checos tienen la danza del Teshak y utilizan un Dusak muy parecido al que ilustra Meyer en su tratado, ¿ok? Que es como, te cubre la mano y es toda la cuestión de madera, ¿no? Entonces, los primeros Dusaks, y eso es lo que tenemos que entender, eran armas de entrenamiento para las armas de una mano, ¿ok? Eran como la Feder de una mano. Y lo que pretendían era representar de forma segura al Messer. Que tú pudieras utilizar tanto Messer como espada de una mano, porque después
Meyer también lo menciona y dice, el DUSAC es el fundamento de la sidesword, de cualquier arma de una mano. Si tú quieres aprender a pelear con arma de una mano, utiliza el DUSAC. Te está diciendo, esta es la base y este es el arma de entrenamiento. ¿Okay? Si vas a utilizar una Katzbalger, que es lo que los lanzquenetes utilizaban, DUSAC es tu arma de entrenamiento. Después, lo que sucede para finales de 1600 es que el DUSAC ya se convierte en un sable. Y entonces ya la hoja vuelve a ser de metal y empezamos a ver guarniciones de concha, empezamos a ver guarniciones de canasta, empezamos a ver un montón de cosas. La morfología corresponde al ser una hoja más o menos curva, generalmente gruesa. Este es un Messer de entrenamiento, es delgado, pero más o menos gruesa y muy bien protegida. Ok, pero sigue manteniendo esta morfología simplemente por la evolución del combate que vemos hacia los 1600 y 1700, donde el sable es predominante, vemos ese cambio del DUSAC, ¿no? Pero creo que ambas cosas son correctas. Un arma de entrenamiento al inicio, como lo que vemos en Meyer, como lo que vemos, se me va el nombre de otro instructor que lo ilustra de la misma manera en 1520. Pero este tipo era guardaespaldas del obispo de Austria e ilustra también los DUSAC de la misma manera. Y lo que tú mencionas, ya con guarniciones mucho más complejas, pero es que casi le estamos dando el mismo nombre a dos armas diferentes, pero ambas serían correctas desde el punto del análisis histórico. Vale. La última pregunta y estaríamos cerrando. David Antileo nos escribe: hola, buenas tardes. No sé si preguntaron, pero quisiera consultar a Arturo según su experiencia. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar y progresar en la enseñanza de EMA? ¿Cuáles son sus textos con los cuales se inició en la práctica? Muchas gracias. Perfecto, una pregunta bien difícil y les doy Bastante otras dos, amplia. ¿no? Pero para tratar de responderte, David, rápidamente, ¿cuál es la mejor forma de enseñar y progresar? Nosotros utilizamos, primero de que nada, constructivismo y condicionamiento clásico. Toda la enseñanza de Krieger Escuela está basada en metodologías pedagógicas probadas en otras partes, no improvisamos nuestra metodología y los llevamos paso a paso. Las técnicas tienen que estar relacionadas una con otra. Entonces, la pedagogía que utilizamos está basada en la pedagogía académica. Progresar, la espada es la base de todas las armas. Sin embargo, lo ideal y desde el punto de vista histórico es que todos los alumnos deberían aprender lucha antes que tocar un arma. Solo que por nuestro contexto moderno, pues muchos dicen, yo quiero esgrima, yo no quiero lucha. Entonces, si vas a partir de eso, mi recomendación es la siguiente: que aprendan la coordinación básica del esgrima primero, que se paren bien, que aprendan las líneas correctas, que aprendan la mecánica correcta de su cuerpo y por qué existe de esa manera. Y eso es la introducción a la esgrima. Después, el control de la distancia. Distancia larga, lo que Fiore llamaría shogo largo, ¿no? O sea, donde no puedes chocar las espadas, ahí empiezas. Que aprendan adelante, atrás, mantener su distancia. Que aprendan a que no les peguen antes de aprender a pegar, ¿ok? Ya que tienen dominado eso, que aprendan a controlar la línea central. Punta al centro, tu punta está ahí para defenderte. ¿Okay? Número 4, aquí ya vino un poquito el debate, pero podrías enseñarles el yogo stretto, o lo que llamamos en alemán los enganches, ¿no? Chocan las espadas, cómo te mueves, y esto es sensibilidad y fueling. Ya que tienes dominado eso, número 5, lucha cuerpo a cuerpo, porque toda la esgrima medieval lo lleva, a menos que estés enseñando ropera o sable, deberían saber hacerlo. Y número 6, golpes maestros, que están siguiendo la tradición alemana. Esa es la secuencia, la progresión que nosotros hemos utilizado ya por muchos años en Krieger Escuela. Y finalmente, ¿cuáles son sus textos con cuáles se inició en la práctica? Si me permites nuevamente el anuncio, Daniel. Este fue el texto con el cual yo empecé el arte del combate de Sigmund Ringek, porque es un tratado explica muy bien los principios de la esgrima alemana, sin ser un tratado muy grande como, ¿no? Vamos a ver aquí la diferencia. Esto es de Küchner y esto es Ringek. Esta es toda la espada larga de Ringek y esto es de Küchner. Es demasiado complejo para empezar. Y Meyer es bueno, pero es tardío. Yo prefiero a Ringek porque es temprano. Meyer está basado en Ringek. Entonces, lo que Meyer explica en 5 párrafos, Ringek lo explica en 1. Entonces, a mí el Ringek me parece muy bueno y ya está en español. ¿No? Entonces, el Ringek es número 1.
Lo que les acabo de mencionar para reforzar armas de una mano me parece muy bueno, pero sean muy cuidadosos. Si van a diseñar a partir de imágenes, asegúrense de tener un respaldo teórico bueno, que no sea nada más como ya vi el dibujo. Pero pues estas son algunas de mi bibliografía básica, por eso la tengo aquí. Este es el de los libros especiales, por eso los vieron salir de ahí, ¿no? También tengo el Jude Law y también tengo el von Danzig, ¿no? Pero para mí Ringe, y no es porque yo lo haya traducido, de hecho es al revés, lo traduje porque me parece el mejor texto, es la base, y después de ahí vamos reforzando con Lignitzer, con Lecugner, con Danzig. El Goliat me parece un gran libro también. Esos son algunos de los libros que he utilizado y con los que empecé.